Bueno, estamos a unos pasos de Avenida Grecia, apenas a unos pasos de la populosa Avenida Grecia y a un par de cuadras de Macul, otra gran avenida que están en el corazón de Ñuñoa. Y vamos a ver a la escritora y periodista Virginia Vidal, con quien vamos a estar conversando acerca de nuestra vida literaria como país. Y justamente ella está aquí esperándonos para nuestra conversación. Gusto, Virginia, de verte. Ahora. Estos son los chicos. Virginia, partamos, como dicen, por el inicio, tu infancia aquí en Santiago. Cuéntanos de aquel mundo. Bueno, la verdad es que para mí Santiago es fundamental porque es mi mundo. Y tengo recuerdos muy vivos, ves tú, esas cosas únicas cuando por primera vez mi padre me llevó a la Plaza de Armas, cuando lo acompañé a votar. Después fue el liceo. Esa fue la época más rica porque el Liceo 6 de Niñas lo fundó Gabriela Mistral. Tuve muchas profesoras que habían trabajado con ella y se mantenía, como quien dice, la orientación de ella. Clases al aire libre, mucha participación. Íbamos a hacer entrevistas a grandes personajes que maravillosamente nos recibían. Y eso era muy interesante y muy rico, oye, porque estaban los escritores famosos, publicados, conversando, y llegaban tímidos estudiantes o jóvenes a escuchar. De repente uno se atrevía a hacer una pregunta. Con el tiempo otro se atrevía a decirle a uno si podía leerle un cuento. Entonces se iba formando eso como del bastón de relevo. Bueno, fue en el Instituto Pedagógico donde conociste a Enrique Lin y forjaste una amistad con él, como con muchos otros intelectuales de la época. Cuéntanos de Enrique Lin. Enrique era siempre discutiendo, polémico, apasionado. Alguna vez escribí algo y se lo mostré a Enrique, él me hizo algunos comentarios así, fue muy generoso Enrique. Eso admiro mucho de esa llamada generación del 50, eran generosos, no solo se preocupaban porque se conociera la obra propia, sino por divulgarla de otros. ¿Tú qué entraste a estudiar en el pedagógico? Historia y castellano. Oye, ya al terminar la carrera, ¿alcanzaste a ejercer como maestra o No entraste terminé, al periodismo? no ¿terminaste? porque me puse a trabajar de lleno, después volví a empezar a estudiar y nos fuimos a China. Entonces allá ya me invitaron a enseñar castellano y fue una experiencia muy linda. ¿En qué año dejaste Chile? 60. Después de ahí fuimos invitados a trabajar en la Universidad de Jan Comenius, en Bratislava, en ese tiempo Eslovaquia, formaba parte de Eslovaquia. 6 años fuera de Chile, fueron como una especie de laguna. ¿Regresaron a Chile entonces años 68, 69? A mediados del 66. Ya. Ahí me invitaron a trabajar en El Siglo y me puse inmediatamente a trabajar como reportera. En un frente absolutamente terrible, muy doloroso. Era el frente de la vivienda. Y ese fue el periodo de las tomas de terreno, de las grandes manifestaciones de los sin casa, de los allegados. Entonces me tocó vivir cosas muy, muy tristes, de la tremenda miseria de los sectores marginales de la ciudad de Santiago y de todo el mundo de las callampas. Uno sentía que estaba escribiendo siempre. Era una escuela una gran escuela. Disciplina, ¿no? Mucha disciplina, una gran escuela. Entonces, de vez en cuando yo escribía en forma furtiva, puede decir, algún relato, algunos cuentos que iban yendo por ahí y no les prestaba más, no les dedicaba mucho tiempo. La literatura en la época de la Unidad Popular, entre los cuales está ese milagro que se llamó Cantú, pero ¿cómo fue aquello? Fue bien intenso, fíjate, y con cosas muy novedosas. Por ejemplo, surge Fernando Jerez, que era muy joven, pero con una obra importante y que tiene que ver, es la novela del periodo, se puede decir.
Y siguen estos otros escritores ya consagrados escribiendo cosas muy importantes. Los poetas, Lin, Teillier, ¿eh? Hay un verdadero florecimiento. Todo el mundo andaba en la calle, en las micros, leyendo una novela, un libro bello, interesante, de un gran autor. Eso fue un fenómeno que seguramente habría podido dar frutos que no podemos sospechar. ¿Cuándo sientes que te transformaste en escritora entonces? Fíjate que después del golpe se produce una situación pavorosa, porque es la cesantía total y absoluta. Entonces ahí empieza toda una manera de decir cosas que tuvieran que ver con la realidad que estábamos viviendo, pero ya era la crónica cruda. Había que buscar la litote, una manera de no decir diciendo. El año 76 te vas de Chile. ¿Por qué te vas? Bueno, ya la situación era insostenible. Pues. Además, 2 de mis hijos estaban estudiando afuera, ya necesitaba verlos. Pensé que iba a salir por unos pocos días, un mes, un tiempo corto, pero me pusieron la L en el pasaporte y no pude volver. Y ahí también me dediqué a escribir bastante. Apareció mi primera novela, Rumbo a Ítaca, que es la novela del exilio. Está inspirada en muchos sucesos auténticos, cosas que realmente ocurrieron, algunas muy dolorosas. Y ahí ya no paré más. Ahí ya no paré más hasta que, en cuanto me quitaron la L del pasaporte, volví a Chile. ¿Eso qué año fue? El 87. Desde que volví del exilio nunca volví a encontrar trabajo. Se me cerraron todas las puertas. Pololitos por aquí y por allá. Cuando estaba en China escribí varios cuentitos y los leyó Coloane, y fue el más grande estímulo que he tenido en mi vida. Incluso por ahí tengo una carta que mandó una vez donde comenta un trabajo mío. Y después todo lo que yo iba escribiendo se lo iba pasando. Bueno, Coloane, la gran figura, pues, ese hombre, esa figura descomunal, apasionado, loco, exuberante. Fue un hombre muy amante de esta tierra, muy comprometido de corazón con este país. Sobre todo lo apasionaba lo relacionado con el mar. Entonces, lo que él escribía era algo que tenía que ver siempre con su propia vida. Es un personaje inolvidable que nos dejó una herencia muy rica. De modo que cuando yo escribo ese libro que se llama Testimonio Francisco Coloane, era como seguir una conversación que teníamos desde antiguo. Y también revela que era un gran maestro, un gran maestro. Esa amistad duró toda la vida y es algo que honra. Y de ese periodo va surgiendo toda una serie de personajes muy notables que para mí tienen gran significado. El haber conocido la obra de otro gran olvidado, que fue Alfonso Alcalde, un escritor admirable, lleno de riqueza, de imaginación, y que trató tan a fondo todo el mundo de esta zona tan castigada que es Concepción, con sus terremotos, con sus temporales, con toda esa vida de los mineros, de los pescadores, y con una obra poética magnífica que es El panorama ante nosotros. Él tenía mucho escrito, una vida muy cruel, muy dolorosa y muy creativa, porque él además fue un gran artista plástico, un maestro del collage. Sus cuentos son magníficos, obras de teatro que fueron bastante dadas a conocer. Fue muy maltratado acá. Llegó del exilio
golpeó las puertas y les dieron literalmente con la puerta contra sus narices. Funcionarias del Ministerio de Educación, gente que él ayudó, que él levantó y lo tiraron para atrás. Él solo quería una cosa, las posibilidades de reeditar la colección Nosotros los Chilenos, que fue una colección muy linda, muy, muy vibrante, porque allí aparecía toda nuestra vida. El box, el fútbol, los terremotos, los mineros, todo lo que es la vida de un chileno, las comidas y bebidas, es decir, esta gran riqueza popular. Eso se le negó nomás. Y ahí quedó varado, viviendo en una miseria. Tengo cartas muy dolorosas donde me dice cómo está viviendo de allegado en una pieza por ahí, hasta que llegó un momento en que no pudo más. Es de esperar que sea valorado y reconocido. Y después aparece la Nisha Brosman, pues, Ana Vázquez. Algo que la afectaba mucho, mucho, era que sus padres salieron de Rusia huyendo de los pogroms, de la persecución espantosa. Llegan a Chile, jovencitos, niños tal vez, a instalarse en un mundo en que piensan que van a vivir en paz y a formar su familia y tener tranquilidad. Y después, con estupor, descubre que lo que vivieron sus padres lo tiene que vivir ella al salir exiliada con su marido, con todos sus hijos. Eso es muy duro, una experiencia, es algo como una cosa doble, así, una cosa muy, muy fuerte. Y todo eso lo supo expresar de manera muy bella en sus trabajos literarios, que no han sido valorados por prejuicio. Por ejemplo, Los Bonzos, Los Búfalos y La Huesera, que es el libro del exilio duro. Parece ser entonces, Virginia, que este es un país que tiende a olvidarlo todo, y en particular también a olvidar a sus escritores, olvidar a su gran literatura. ¿Es esta una característica nuestra, quizá? Es un mundo muy raro, fíjate, es como surrealista todo esto, porque fíjate que aparecen obras importantes, valoradas, desaparecen de todas las librerías, no se encuentra nunca una, nunca más. Y se borran, entonces se habla de una persona como de un fantasma que anda circulando por ahí, que fue un escritor. Y eso ocurrió sobre todo con las mujeres. Piensa tú en Margarita Aguirre, que tiene una obra capital, toda publicada en Argentina, no se ha divulgado acá. Y eso no puede seguir, no puede continuar. Entonces, me parece que algunos programas que se han estado haciendo de rescate de la memoria, lo que están haciendo ustedes, lo que se ha hecho en estos programas de difusión de los escritores chilenos, son aportes que ayudan a recuperar, a recordar, a valorar. Virginia, ¿y cómo conociste a Pablo Neruda? Mira, lo conocí en persona cuando él regresó a Chile después de su exilio. Y tenía ese don tan especial de hablar con mucha simpatía y sencillez. Nunca estaba hablando desde la altura. Virginia, tú fuiste la única periodista chilena acreditada en la entrega del Premio Nobel a Pablo Neruda. Aquí está mi tarjeta de ingreso al día de la entrega del Premio Nobel. Esa la guardo como un tesoro. Toda esa época era muy nutricia, porque siempre se estaba creando, y uno estaba siendo testigo de iniciativas muy bonitas y que iban surgiendo como con tanta naturalidad. Entonces no deja de ser un contradictorio que ahora todo lo que es actividad cultural tiene que desarrollarse vía proyectos y crear organigramas y llenar formularios y todo, y se ha perdido esa cosa creadora tan rica que van haciendo al calor de la simpatía, de la amistad, del interés común y del afán de entregar a otros
Estuviste muy cerca de Matilde Urrutia después de la muerte de Neruda y en los primeros días del golpe militar y en esos primeros años. Bueno, la cosa más tremenda fue entre tropas armadas. Entonces estaba la casa hecha ñaco, toda rota. Era un desastre total. Fue mucho el daño que hicieron. Me acuerdo que Inés Valenzuela, tu madre, tomó una escoba y se puso a barrer porque uno pisaba puro vidrio. Y Matilde le dijo, Inés, deja todo así que se vea tal como está, tal como han dejado estos bandidos, como han dejado esta casa. Virginia, esta es una pregunta bien difícil por lo amplia y lo imposible de contestar. ¿Cuáles son tus influencias, tus lecturas, tus escritores notables? Son miles siempre, pero... Fíjate que un día se me ocurrió un desatino. Como siempre preguntan cuáles son los libros fundamentales, yo quise hacer una pequeño trabajo sobre eso. Y me puse con entusiasmo a hacer, y ya tenía como 100, pues, y entonces era muchísimo. Digamos, para cada época, el momento de la vida, ha habido algún escritor que ha ayudado a resistir, a afrontar, a avanzar de algún modo. Virginia, hablemos un poco ahora de nuestro Chile y del mundo en general, de cómo están las cosas y para dónde tú crees que van. Mira, fíjate que es un momento de mucho sobresalto porque de repente tú te despiertas y encuentras la realidad tan desfigurada que no sabes qué hacer, a dónde mirar. Porque los medios de comunicación te falsean de una manera asombrosa la realidad, ¿no? Y todo esto uno sabe perfectamente que está manipulado, manejado, está conducido, no más que oír a esos voceros oficiales y constatar con la realidad cruda lo que ha pasado después del terremoto. Pero por otro lado, se buscan maneras de decir, de expresar y de rebelarse. Hay rebeldía y hay deseos de comunicar. Tú no eres una escritora a la cual se le haya dado nada muy fácil en la vida, ¿verdad? Y ahí está tu obra. Bueno, sí, yo digo que lo único que me alivia de tantos pesares es cuando me pongo a escribir y me olvido de las cosas negativas e invento otro mundo. ¿Qué quieres decir yo? No. Sí, si puedes leer algo. Ah, eso sí, que puedes leer algo tuyo. Mira, detrás de esa foto hay algunos... Ahí. Encontré unos libros, sus libros. ¿Dónde dejé mis lentes? Este libro, Oro, Veneno y Puñal, corresponde a toda la época del siglo XVII, cuando se está, yo diría, consolidando lo que va a ser nuestro país. Perdí a mi madre, murió en la Ligua. Estaba pasando una temporada donde mi yaya. No pude entender por qué si se veía rota. Creo que la mató una malparición. Nunca entendí de tanto secretear alrededor del cuerpo de la mujer. Si algo sé del mío, de seguro no lo aprendí por boca de mi abuela ni de mi madre, sino fue de averiguar con la mamá y las criadas. No me canso de admirar este misterio de la escritura. Es algo que siempre me ha atraído, por eso es ese collage también que es como la historia de la escritura, desde que se hizo el primer papel, los primeros signos cuneiformes y las formas de escribir de distintos pueblos, Rapa Nui. Entonces, cuando volví a Chile, tenía este trozo de lino y decidí empezar esto, que también, una idea que también había en la casa de Coloane. Y empecé con este mantel, con las firmas que yo bordo de los amigos que me visitan, sobre todo escritores. Y el primero que me lo firmó fue Francisco Coloane, puso la fecha incluso.
Y hay tantos, oye, tantos amigos tan queridos. Hay pintores, artistas, muchos ya no están entre nosotros. Un poeta amigo me decía que este era un espacio democrático donde podían convivir armoniosamente gente muy distinta. Así que es una alegría, pues, y cuando me pongo a abordar los nombres de los que han firmado, es un momento de reflexión, de encuentro, de cercanía con seres que estimo mucho.